Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes a todos en este martes con un poquito de frío. Ya en los últimos días la temperatura poco a poco ha ido bajando, inclusive ahorita tuvimos una bella postal aquí de la Malinche que está cercana a la vista de esta unidad integral de especialidades del Hospital Central de Apizaco, así que deseando lo mejor para todos ustedes, coincidiendo nuevamente en estos martes por la tarde, con la firme intención, ya saben, a través de la comunidad Piensa Sano, a través de la comunidad del Hospital Central de Apizaco y varias redes que igual se van vinculando con nosotros para poder llegar a cada uno de ustedes, a los hogares, para comentar, compartir interesantes temas. El día de hoy me da mucho gusto recibir a la doctora Tere Méndez. Ella es médico especialista en medicina de urgencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y es parte ya, igual que muchos compañeros que ya nos han acompañado, del Grupo Médico Central. Y hoy vamos a tocar un tema que consideramos muy importante, Tere, porque creo que en el contexto, pues tristemente, las enfermedades que están en nuestro país, en México, los temas que hoy vamos a tocar o las particularidades de diabetes, de hipertensión arterial, de evento vascular cerebral y de infarto al corazón, vamos a darle a ustedes cómo detectar desde casa, si ya se tiene algún familiar con alguno de estos padecimientos, cómo detectar potenciales situaciones que estén comprometiendo inclusive la vida de su paciente y que sea necesario llevarlo a un servicio de urgencias de cualquier hospital. Pues Tere, te doy la bienvenida, si Hola, puedes saludar a todos. Buenas tardes, soy la doctora Teresa Méndez, como decía el doctor, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México por Medicina de Urgencias. Y estamos aquí para resolver sus dudas, para platicar y pues para que conozcan más sobre las urgencias que se presentan de manera más frecuente en lo que son los domicilios o en las casas y que a veces como familiares no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o muchas veces no las detectamos porque finalmente todas este tipo de patologías que se les considera crónico-degenerativas o que generan síndromes metabólicos son patologías que son silenciosas. Claro. Y cuando ya hay un síntoma súbito que ya nos hace correr de manera urgente, es cuando realmente el familiar no pensaba o no sabía que realmente iba a pasar este tipo de evento en casita. Claro. Sí, y considerando que hay muchas situaciones de las que hoy vamos a tocar, que se pueden identificar oportunamente y que en la mayoría de ocasiones inclusive se pudiera hacer algo que evitara pues tristemente el fallecimiento de cualquiera de estas situaciones. Entonces, amigos, poco a poco se van conectando, ya saben, si tienen alguna pregunta a través del chat de esta emisión en vivo, nosotros aquí estaremos al pendiente para poder compartirla con la invitada del día de hoy, la doctora Tere Méndez. Tere Méndez, ¿quién eres? ¿De dónde eres originaria? ¿Cómo fue de inicio la chispa que te llevó a estudiar medicina? Ok, bueno, soy del estado de Veracruz, de hecho estudié en la Universidad Autónoma la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, okay. Ahí estudié y ahí hice mi en medicina la famosa general. Guapachosa que muchos le llaman, ¿no? Así es, okay. Ahí estamos y de ahí, bueno, pues realmente regresé al estado de Veracruz, ingresé al Instituto Mexicano, soy honorable miembro del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues de ahí me fui a estudiar la especialidad, entonces nos avala lo que es la UNAM, pero okay. Bueno, realmente pues le comentaba yo hace unos días que pues yo no pensaba estudiar urgencias, pero yo creo que pues es lo que nos hizo ver la manera de que vemos la medicina de manera integral. Claro. Yo creo que a partir del médico general, cuando se crea la especialidad de medicina de urgencias, es principalmente para poder ver al paciente de manera integral y podérselos dar a todos los especialistas ya para un seguimiento, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante y pues bueno, a raíz de que estuve en un hospital donde había demasiadas terapia intensiva, medicina intensiva,
pues bueno, fue por eso que me decidí estudiar esto y bueno, lo que se prestó fue que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos becó para poder ir a estudiar y pues bueno, ahorita aquí estamos y pues bueno, realmente Tlaxcala, lo que es el estado, pues a pesar de que es un estado bien chiquito, yo creo que es un estado que tiene todo, que es el brincolín para muchos lados, o sea, para poder crecer o viajar a muchos lados, porque estamos en el centro del país, y pues realmente Apizaco, yo es una ciudad que aprecio, que veo que tiene mucho crecimiento, no nada más industrial, sino económico y sobre todo educativo, y pues bueno, yo creo que es una buena experiencia el venirse a ver, y bueno, les agradezco al Hospital Central que me hayan invitado a formar parte de su equipo, y que bueno, podemos estar interactuando con todas las urgencias que se lleguen a presentar, y pues aquí estamos, y aquí tenemos el consultorio para lo que se les ofrezca. Perfecto, Tere, pues sí, ya estaremos ahí colocando igual el vínculo directo con la doctora Tere Méndez para cualquier atención que se requiera, pues ahí lo estaremos compartiendo, y recordar que aquí tenemos como firme intención el brindar información de valor para que la gente pueda tener conocimiento y sobre todo saber qué hacer en varias situaciones por el bien de su salud. Pues Tere, vamos entrando en materia, ya poco a poco se van conectando más amigos, más personas que normalmente están semana con semana conectándose. Saludamos por ahí a Peter LS, fuerte abrazo amigo, gracias por seguirnos, han sido por ahí inclusive pacientes de alguna situación de urgencias. Rancho Finas Hierbas, gracias igual a todos los amigos de Rancho Finas Hierbas por seguirnos, y claro, hacemos esto con la intención, dicen, gracias por compartir información sobre la salud. Jorge Abonza de Jesús, buena tarde a todos, saludos desde Acapulco, gracias de antemano. Pues híjole, Jorge, ojalá pronto nos invites e iremos con mucho gusto a hacer ahí alguna emisión en vivo en la playa, ¿no? Sobre enfermedades de la piel o algo por ahí. Jorge, con mucho gusto acudiremos. Pues hoy, Tere, vamos a tocar un tema que yo considero es la raíz de muchos de los problemas de salud de los mexicanos, e inclusive ya económicos, porque el impacto que refiere las enfermedades de esta tristemente raíz llamada obesidad está generando muchos padecimientos y sobre todo situaciones de urgencia que comprometen la vida de las personas, ¿no? Ya lo sabemos, la estadística nos lo va marcando, ¿no? Normalmente, o en equilibrio, en promedio, el 70% de la población mexicana sufre de obesidad o de sobrepeso, o sufrimos como tal, porque hay que ser honestos en esa parte. De ahí vienen estas enfermedades crónico-degenerativas, como las llamamos habitualmente, diabetes mellitus, el tema de hipertensión arterial, evento vascular cerebral, que es igual una complicación de hipertensión arterial sistémica, o infarto al corazón, ¿no? Que inclusive, pues, lógicamente que va de la mano a hablar de las principales causas de muerte en nuestro país. Sigue siendo la primer causa de muerte el infarto agudo al miocardio, infarto al corazón. En segundo, por esta temporalidad de la pandemia, está la COVID-19, pero está muy de la mano con diabetes mellitus. Entonces, vamos ahí abrazando situaciones que yo estoy seguro que muchas de las personas que hoy nos siguen tenemos algún familiar que tiene estas enfermedades. ¿Y cuál es la importancia de hoy? Más allá de desarrollar cómo se diagnostican estas enfermedades, cuál es el proceso, el tratamiento inicial, hoy vamos a platicar cuáles son los desórdenes, cuáles son las complicaciones que pudiera tener algún paciente con este tipo de enfermedades, que se van a presentar en el domicilio, en el trabajo, en la vía pública, y que es importante que ellos mismos de inicio como pacientes y los familiares sepan que se trata de una urgencia que deberá de atenderse por una unidad misma de urgencias de un hospital, porque se puede estar comprometiendo la vida. Tere, ¿cómo está el panorama desde un área de urgencias por estas enfermedades? Ok. Pues bueno, yo creo que del 100% de las urgencias que nos llegan, la mayoría es por descontrol metabólico. Definitivamente es por crisis hipertensivas, por descontroles glucémicos, puede ser desde baja
niveles de glucosa, que nosotros le llamamos o se clasifica como hipoglucemia, o las famosas hiperglicemias que vienen acompañados pues de descontroles metabólicos que se asocian a focos sépticos, casi siempre urinarios. Creo que el ABC de todo lo que son las urgencias frecuentes es precisamente lo que es los descontroles metabólicos, y en este caso, bueno, las urgencias cardiovasculares que nos hacen correr y que tenemos que cuidar lo que son las famosas vías aéreas, ¿no? Como tal. Ahora, Tere, un descontrol metabólico. ¿Qué es un descontrol metabólico? ¿Qué es lo que el paciente, y muchas veces cuando ya hay una de estas enfermedades, deben de ir de la mano con sus médicos para cambiar? Te cambio y va en ese sentido la pregunta. ¿Cuál es el correcto control metabólico? Ok. En pacientes diabéticos, la glucosa lo ideal es que esté entre 140 y máximo 150. Nosotros tenemos que tener en cuenta, o cuando el paciente va a un control mensual con su médico familiar o el médico general, tenemos que cada 3 meses valorar lo que es la hemoglobina glucosilada para saber si realmente el paciente está cumpliendo las metas y que sus glucosas estén por abajo de 180, que realmente estén controlados. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? De acuerdo a los factores predisponentes, es precisamente lo que son los hábitos que nosotros tenemos, la mala alimentación, los ayunos prolongados, los pacientes que no cuidan lo que son los carbohidratos, el consumo de azúcares, y primero generan resistencia a la insulina. Son pacientes que, bueno, la mayoría de las personas los mandan como prediabetes, o que están con glucosas arriba de 130, 140, y aparentemente ellos desconocen o no van a valoración para que determinen que realmente tienen una glicemia alta o una glucosa alta que puede desencadenar una diabetes mellitus. Que eso, como tú no lo dices, entiendo, se puede dar entonces desde un paciente, una persona que ahorita no se conozca diabética. Normal, exactamente. ¿Qué pasa? Y la diabetes normalmente decimos se eleva el azúcar, ¿no? La glucosa, como comúnmente le llamamos. Además, como ya nos dijiste por ahí en un video que anclaste en la página del hospital, que esto no solo no solo la afectación es por la elevación de la glucosa, sino que la principal afectación es en los vasos sanguíneos, ¿no? Ahorita nos vas a compartir al respecto. Pero retomando la idea que nos dabas ahorita, hay personas que no se conocen diabéticas, porque ya se sabe que en promedio de 3 a 5 años de cuando se hizo el diagnóstico, esta persona 3 o 5 años antes ya tenía como tal la enfermedad, solo que el organismo seguía equilibrando de tal forma que no presenta síntomas. Es decir, el paciente no va a sufrir de esta ansiedad por tomar agua, de esta ansiedad por comer, o de esta situación de ir más veces a orinar durante el día y principalmente en la noche. De pronto el paciente pierde peso, ¿no? Y se asocia a que, mira, ya estoy bajando de peso y quiere decir que ya me estoy cuidando, cuando lo que realmente ya está pasando es un desorden importante por estos niveles de glucosa. ¿Ahí qué urgencia se puede presentar en estas personas que no se conocen diabéticas y que ya se tiene la enfermedad y se puede dar? ¿Elevación, disminución? ¿Qué pueden presentar? Aquí lo más importante o lo que más se presenta en el servicio de urgencias es que debutan de manera súbita para el paciente, porque para nosotros ya llevaba un descontrol progresivo. La diabetes es eso, o sea, principalmente va dañando la microcirculación, va dañando el microvaso por los hábitos, la sangre se va volviendo más oleosa, más pesada, el retorno circulatorio va siendo más lento y el vaso se vuelve tortuoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente pues no siente nada, ellos siguen consumiendo, si acaso se cansan, si acaso como me mencionaba, es que es la pérdida de peso, y repentinamente nos llegan al servicio de urgencias con glucosas de 600, de 500, de 400, y esto se llama estado hiperosmolar no cetósico o cetoacidosis diabética. Son 2 tipos de complicaciones severas que incluso pueden desencadenar una muerte súbita a un paciente, porque casi siempre una cetoacidosis diabética está desencadenada o está enlazada o ligada a un proceso infeccioso urinario. También puede ser respiratorio, también puede ser de tipo de tejido blando, pero casi siempre es urinario, donde el paciente tiene una pielonefritis o una cistitis o una infección severa de vías urinarias, se le dispara la glucosa y el paciente llega mal. Entonces, perdón, ahí ya no hubo un equilibrio en el organismo, ya el organismo con esta función a nivel de los riñones ya no fue capaz
de limitar estas elevaciones que normalmente el paciente ya presentaba. ¿Qué va a presentar el paciente? ¿Cómo lo van a ver los familiares? ¿Qué va a estar en el trabajo? ¿Va a estar en la casa? Y físicamente, ¿qué podemos esperar, Tere? Lo más común que se presenta es que el paciente, aparte de que está ansioso y puede estar también cansado y lo que sea, pero casi siempre estos pacientes generan demasiada sed. O sea, es que me quemo, o sea, tomo agua y me estoy quemando, muchas veces así dicen, o pacientes que, bueno, se asocia con fiebre porque hay un foco infeccioso, vuelvo a repetir, y en este caso, bueno, pues van al servicio de urgencias y resulta que aparte de esa sudoración o esa sudoración profunda, diaforesis, y que tienen mucha sed y que pueden o no tener fiebre, pues bueno, se les hace el estudio y resulta que este paciente tiene la glucosa muy elevada, ¿no? A diferencia de cuando hay una hipoglucemia, el paciente se ve cansado, se ve con tendencia al sueño, que nosotros le llamamos somnoliento, el paciente de repente puede hablar incoherencias, hay alteraciones del nivel de conciencia, pero casi siempre sudan mucho. Se presenta muy común en las noches que esos pacientitos en algún momento les detectaron la glucosa alta, no les dieron ese seguimiento de que cuando inician un hipoglucemiante, que en este caso, bueno, pues se lo empiezan a tomar, aparentemente no comen a sus horas y resulta que ya empiezan a sudar frío, se sienten ansiosos, pero principalmente pérdida de la conciencia. Un estado de hipoglucemia. Entonces, ya estamos compartiendo sobre las dos situaciones, una por elevación de la glucosa y otra por disminución importante. ¿Cuál es el parámetro? El rango de glucosa habitual en el organismo. Normalmente tiene que ser por arriba de 70, 80 y obviamente las guías dicen que para que nosotros desencadenemos una diabetes o una diabetes mellitus tipo 2, la glucosa no debe de estar más de 126 por arriba de lo normal en ayunas por más de 3 veces y obviamente para que desencadenemos una hipoglucemia pues debe de ser por glucosas por abajo de 70 o que presenten sintomatología neuroglucopénica. ¿Cuál es esa? Pues bueno, somnolencia, disminución del estado de alerta, que empiezan como que a olvidarse las cosas, se arrastran la lengua. Van a estar con sueño, distraídos. Medios desorientados, y pues bueno, a lo mejor la glucosa la tienen en 70, pero ya ese tipo de sintomatología, pues entonces también se puede considerar hipoglucemia. Hay pacientes que te llegan al servicio de urgencias con 40, con 30, todos somnolientos, y pues bueno, en estado casi, o sea, de estupor, o sea, no reacciona, les pasas el bolo de destroza, que es para poder reponer esa glucosa que no tiene el organismo, y pues bueno, lo que vemos que inmediatamente en el lapso de alrededor de 30 minutos el paciente empieza a hablar, empieza a decir qué pasó, y pues bueno, era una crisis de hipoglucemia. Entonces, Tere, entiendo, de inicio, personas que no se conocían con la enfermedad, si ya de pronto en días, semanas, presentaban estos síntomas que para nosotros son característicos de tener mucha sed, ansiedad por comer, todo esto, y de pronto empiezan con esta sudoración, con algún estado hasta como de ansiedad, es muy probable que se pueda deber a un desorden de una elevación importante y que en este caso estamos hablando de que ya la función renal, por ejemplo, no pudo equilibrar ese aumento de glucosa y es necesario acudir porque va a haber lógicamente una alteración que está poniendo en riesgo la vida. Normalmente ahí se está debutando, o igual podemos platicar de pacientes descontrolados o descompensados, que son dos situaciones diferentes, pero al final del día me refiero a que ya pueden tener el diagnóstico, pero de igual forma por alguna situación, ya sea por el medicamento, porque el paciente casi no pasa que no se toma el medicamento, no cuida la ingesta de cierto tipo de alimentos, puede presentar igual una elevación que esté en esta misma situación de una elevación. Así es. Y el otro momento que tú nos dijiste ahorita fue hipoglucemia. Así es. Este habitualmente se da ya en pacientes diagnosticados, personas que de pronto a lo mejor tienen ayunos prolongados, así es, ¿no? Ya sea por la rutina, por el trabajo,
pasa mucho, suele suceder igual porque se aplican el medicamento y dan un espacio amplio para poder ingerir alimentos y eso igual los puede llevar, o porque simple y sencillamente el control ya está llevando esa tendencia, ¿no? De que les baje la glucosa. Me refiero a que a lo mejor el medicamento ya está ocasionando un efecto mayor que pone en riesgo que baje el nivel más allá de lo que se espera. Así es. Algo que tenemos que tener en cuenta, porque la mayoría de las personas que empiezan a detectar estas cifras altas, pues obvio, van a médicos o acuden a las farmacias a que de repente los mediquen, pero no llevan un seguimiento como tal. Es importante el tener en cuenta, yo le mencionaba a un paciente hace unos días que vino precisamente por muchos descontroles y él pensaba que era una cosa y al final de cuentas era un descontrol metabólico y documentaba un síndrome metabólico como tal descompensado, que lo más importante es determinar primero, o sea, los hábitos. Tenemos que entender que el organismo en 24 horas tiene que tener alimento, pero tiene que ser programado así como un medicamento, y más en un paciente diabético, y más que está debutando, porque la mayoría de veces, como yo te mencionaba, puede ser resistencia a insulina. Puede ser que un paciente, o sea, el páncreas como tal no esté produciendo el 100% de receptores de insulina, esté bajando esa producción, y entonces si nosotros le enseñamos al paciente que tiene que alimentarse con horario, claro, o sea, que no es lo mismo hacer una comida al día, hacer 2 comidas al día. Es que habitualmente, Tere, perdón por interrumpirte, se pensaba que solo debíamos de comer 3 veces al día, ¿no? Y antes no existía las enfermedades que hoy existen. Pero ya se tiene conocimiento de que ya se debe de comer en quintos, quiere decir habitualmente en 5 momentos, ¿no? Lo que se conoce como el desayuno, colación, comida, colación y una cena. Muchos, es cierto, ¿no? Se abusa de la cena y eso también puede conllevar un riesgo, pero lo ideal es que sí se cene, porque muchas personas dicen, pero ya no ceno. Entonces, el último alimento que se ingiere es a las 3, 4 de la tarde. Si ya estamos hablando de la misma situación de diabetes, todo ese ayuno también puede generar un proceso en el hígado que conlleve un riesgo para caer en una urgencia, como ahorita nos decías. Así es lo que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque son pacientitos que ya tienen esta resistencia a la insulina y si ya llevan más de 18 horas sin un alimento, casi siempre las comidas que hacemos es, no sé, 10, 11 de la mañana, 5 de la tarde o 6 por muy tarde, y de ahí hasta el otro día otra vez hasta las 10, 11 de la mañana. Si hacemos un conteo, pues obviamente son más de 12 horas que está el cuerpo en ayuno, y tenemos que entender que la glucosa es la energía, es la gasolina que se le echa al carrito, ¿no? Así les explico de una manera sencilla, o es lo que necesitamos para que todo el organismo funcione, ¿no? Entonces, si nosotros no la aportamos, y obviamente lo estamos dejando al cuerpo en ayuno, ¿qué va a pasar? Aparte de que va a haber una hiperglicemia cuando haya una ingesta de alimento, porque el organismo, por nuestra vía del metabolismo de carbohidratos y de la grasa, lo que va a hacer es que va a consumir la energía o lo que tiene de más en el cuerpo, y lo va a hacer para convertirlo a poderle dar esta energía al organismo y que no caiga en una hipoglucemia. Bueno, pues entonces cuando nosotros ingeramos un alimento, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperglicemia como tal. Entonces, lo peor que puede hacer un paciente que está en prediabetes, o un paciente que acaba de debutar como diabético, o un paciente que ya tenemos con control de insulina, pues obviamente es dejar de cenar, ¿no? O dejar de comer. O sea, tiene que hacer mínimo sus 3 comidas, y en pacientes que ya tienen un requerimiento especial, pues obviamente sus colaciones, ¿no? Perfecto. Entonces, recordarles, amigos, y siempre lo vamos diciendo normalmente en las emisiones, el seguimiento de las enfermedades, y más en este tipo que son crónico-degenerativas, o sea, ya se van a quedar por siempre, y 2, van a ir avanzando, de tal forma que en un avance gradual, perdón por la redundancia, van a afectar más órganos, regiones del cuerpo. Entonces, deberemos de contemplar un seguimiento integral, en este caso por médicos especialistas, en este caso por nutriólogos, nutriólogas, que igual en el Grupo Médico Central contamos con ellas, para que esto se pueda amalgamar. Entonces, ya que se tiene esta situación en un paciente, por ejemplo, ya en tratamiento con insulina, que de pronto se puede exponer a algún viaje largo, alguna situación, ¿sí recomiendas que ellos lleven, por así llamarle, de rescate algún alimento, algún extra, para que ellos en alguna situación que tengan esta sudoración, esta ansiedad, esta alteración neurológica,
puedan ingerirla, además de que creo que es prudente que ellos aprendan a tomarse el nivel de glucosa, los familiares, porque muchas veces llegan y, oye, mi familiar de pronto empezó a presentar esto y no sé qué le pasa, ¿no? Pero si tuvieran un glucómetro, muchas veces ellos mismos desde casa pudieran iniciar con el manejo. Sí, así es. O sea, algo que siempre tenemos que tener en cuenta es los signos vitales del paciente. Hoy en día, con pandemia, ya hay incluso valoraciones a distancia, las famosas valoraciones en línea de pacientes que, por ejemplo, se necesitan llevar un control. ¿Y qué es lo más importante? O sea, saber cuando un paciente está mal, o cuando un paciente se siente mal, cuando un familiar o le duele la cabeza, o le zumban los oídos, o está ansioso, o está sudando demasiado, de repente siente que se marea, tomar su presión arterial, tomar su glucosa. En un paciente que se le está aportando insulina es básico, cada tercer día mínimo, que el propio paciente aprenda a poder, de acuerdo al inicio que nosotros hacemos para poderle iniciar lo que es un esquema de insulina, pues obviamente nosotros lo calculamos por kilo de peso, pero en casita les tenemos que enseñar que mínimo cada tercer día podamos ir ajustando esas dosis. Si hay esa relación médico-paciente y que uno pueda estarlos nivelando, en este caso, bueno, pues se les pide y no lo reportan, pero también el mismo familiar lo tiene que saber hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos un esquema de insulina no siempre va a ser la misma dosis. Claro. O sea, hay dos tipos de insulina, una que se libera, le llamamos de liberación prolongada, que durante 24 horas está haciendo efecto, y bueno, es la más confiable porque no nos provoca eventos de hipoglucemia nocturnos principalmente. Y la otra, bueno, pues la que es más común en el sector salud, una servidora que está en el sector salud, es en los cuadros básicos que se nos marcan, que son las insulinas intermedias, que hay que fraccionar las dos primeras partes en la mañana, la última parte en la noche, pero sí tenemos que tener en cuenta el nivel de glucosa cuando amanece, para que nosotros podamos enseñarle al paciente cómo bajar cierta cantidad de unidades o cómo subirla. Perfecto, entonces creo que es una enseñanza recíproca, a donde tanto pacientes como familiares deberán de estar al pendiente de todas estas situaciones. Si de entrada no se conocían con el diagnóstico, ya platicamos que es importante para sospecharlo, y si ya se cuenta con el diagnóstico, de inicio, primero estar en continua valoración por sus médicos especialistas, y segundo, ante alguna situación, como ya nos lo dijo la doctora Tere Méndez, de sudoración, alguna alteración neurológica, sospechar en que se trate de una complicación por diabetes. Importante el que conozcamos o sepamos tomar la glucosa, la glucometría, como le llamamos nosotros, capilar, aquí en el piquetito que habitualmente se da en el dedo, porque igual, el paciente lo puede saber, pero si de pronto su estado clínico, físico ya no le permite él mismo realizar este test, pues sí es muy prudente que los familiares cercanos conozcan el aparatito, el lápiz, porque de pronto cambian entre marcas y ya no saben cómo introducir, por ejemplo, el reactivo. Es un tema muy sencillo que recomendamos a todos nuestros amigos. Pues Tere, de la mano ya nos dijiste un poco, y es muy común que pacientes con diabetes mellitus también tengan esta enfermedad crónico-degenerativa, hipertensión arterial sistémica. Así es. ¿Qué es de forma muy general, muy rápida para toda la gente que nos sigue ahorita? ¿Y cuál es la principal situación para sospechar una crisis hipertensiva que pueda poner en riesgo la vida de igual forma de los pacientes? Bueno, primero que nada tenemos que saber cuántas son las cifras normales de presión arterial. Son estándares a nivel mundial que nosotros los manejamos en guías clínicas, y esos estándares, la presión no debe estar arriba de 130/90. Cuando un paciente tiene la presión arriba de 130/90, aunque se sienta bien, ya hay un descontrol hipertensivo. Hay hipertensiones reactivas que se deben a dolor, se deben a fiebre, se deben a ansiedad, se deben a problemas emocionales, exactamente. Y pues ¿qué pasa? Si el paciente está tranquilo, si se duerme, si el paciente reposa, quizás a veces hasta toman un tecito, son pacientes que solitos la presión arterial se les va a nivelar. O sea, una hipertensión arterial se debe de controlar con un medicamento o es dependiente de un medicamento. Cuando solamente es reactiva a algo,
quizás hasta con el propio reposo o tranquilizar al paciente, va a nivelar el valor. Quitar el factor que le está generando esa hipertensión, por ejemplo, la fiebre, el dolor o la cuestión emocional. Se nivelan las cifras de presión arterial, quiere decir que ese paciente pues es propenso o está haciendo algo reactivo, pero no es hipertenso. ¿Cómo decimos que un paciente es hipertenso? Bueno, si su presión es arriba de 130/90, decimos que un paciente es hipertensión esencial. Aún estando en reposo, las presiones se manejan por arriba de esa cifra. Cuando ya son cifras por arriba de 160 hasta 100, en este caso 160-100, bueno, podemos considerar que hay una crisis hipertensiva. Pero hay algo que en medicina de urgencia se tiene que tomar en cuenta, es diferenciar qué es una urgencia hipertensiva y qué es una emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva son crisis hipertensivas que generan alteraciones quizás de dolor, con sintomatología, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen 160/50, 150/80 y los pacientes están normales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo han tenido las presiones altas y el esos cuerpo ya está ahorita, por ahora está adaptado. Y si tú se la bajas de jalón, el paciente se va a descompensar, va a vomitar, se puede desmayar, hay pacientes que pues se sienten demasiado con ansiedad, o falta de aire, ¿no? Que nosotros le llamamos disnea. En una crisis hipertensiva o una urgencia hipertensiva como tal, hay patología, en este caso, bueno, la presión arterial está alta, pero el paciente viene vomitando, viene con dolor de cabeza súbito, puede tener alteraciones de la visión o puntitos negros, o les molesta la luz, que nosotros le llamamos fotofobia, ruiditos en el oído, que nosotros le llamamos tinnitus, y pues bueno, este pacientito al tomar la presión arterial, pues está alta, arriba de 160, ¿no? Pueden traer epistaxis, pueden tener dolor, incluso precordial anginoso, que la mayoría los confunden con los famosos síndromes coronarios o unos preinfartos les llaman, nosotros les llamamos que están haciendo una isquemia a nivel de las coronarias, entonces el dolor anginoso, ¿no? Y en una emergencia hipertensiva hay compromiso de un órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco? Cerebro, o sea, puede estar sufriendo un vaso y entonces el paciente viene con la comisura labial desviada, ya sea derecho o izquierdo, a lo mejor también alteraciones en la visión, o puede tener, por ejemplo, tosis palpebral, o sea, el ojito caído. Ya no parpadea. Exactamente, ya no le parpadea igual, o le está lagrimeando y no lo puede ni cerrar. Puede tener alteraciones, por ejemplo, del sensorio, que hablan incoherencias, están muy ansiosos, con agitación psicomotriz, nosotros les llamamos agresivos, y bueno, son eventos que se acompañan de eventos vasculares cerebrales, ¿no? Ya está comprometido un órgano blanco, ¿no? Otra situación, pues bueno, con el dolor anginoso, la disnea o la sensación de falta de aire, que también ya está comprometiendo un órgano blanco, ¿no? Ahora, habitualmente una urgencia, si no se detecta y se atiende, va a llegar a emergencia. A emergencia hipertensiva, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, pues aquí va de la mano, enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que se establece en el organismo y va desarrollando alteraciones en la microcirculación hasta que llegue un momento que no haya una buena perfusión. Y al no haber una buena perfusión, ¿qué va a pasar? Va a sufrir principalmente los vasos más importantes. ¿Y cuáles son los vasos más importantes? A nivel cardíaco, que son las coronarias, a nivel oftalmológico, que son las retinas, vamos a ver un derrame, a nivel renal, que es el primer órgano que amortigua, que por eso hay insuficiencia renal, y obviamente a nivel cerebral, ¿no? Que son las cerebrales medias. Perfecto, entonces que sepan nuestros amigos que cuando ya está esta enfermedad, hablando ya de hipertensión arterial, y si se suma diabetes o alguna otra lógico, se complica el tema, el organismo está todos los días haciendo un sobreesfuerzo por equilibrar esta situación, que tú bien dices, principalmente en la circulación sanguínea. Así es. Qué bueno que nos comentas esta parte de los asintomáticos, ¿no? O sea, hace días me tocó ver en el servicio de urgencias una señora con 200/100 y literalmente sin ninguna, ¿no? Y fue porque le dijeron que tenía que ir, ¿no? Oye, yo creo que ya está muy alta, es que yo me siento como si nada. Y ahí es un dato que de pronto no lo van a identificar más que tomándose el nivel de presión arterial, como normalmente la gente lo ubica, para nosotros es tensión arterial, y eso es un detonante para ir. Entonces, si hay una elevación en esa medición, en esa evaluación, habrá que acudir
Hay otro paso que nos dijiste, la urgencia hipertensiva. En esto va a estar la elevación de la cifra tensional, pero ya vamos a tener algunos datos físicos. El tema de los oídos, este zumbido, estos puntos que en la visión se van a percibir. Puede haber algo de mareo, dolor de cabeza. Mareo, dolor de cabeza. Dolor ocular. Entonces, las personas que tienen hipertensión arterial y que en algún momento pudieran llegar a esta sintomatología, importantísimo, comentarlo con los familiares directos y 2, acudir a un servicio de urgencias, porque ya estamos, valga la redundancia, en una urgencia hipertensiva. Y si esto no se atiende debidamente, puede llegar a una emergencia. ¿Qué es la diferencia, amigos? Es que la emergencia, si no se actúa rápidamente, la vida se compromete. Así es. La urgencia de igual forma, pero digamos que hay un lapso mayor para que los profesionales de la salud puedan incidir, puedan realizar algo. Ahí viene la diferencia en los términos. El cuerpo te avisa. Exacto, ¿no? Entonces, la emergencia ya se comprometió, como nos dice Tere, algún órgano blanco. Cerebro, corazón, la parte de los riñones. Así es. Y eso lógicamente, y la además, la retina. Entonces, eso ya va a implicar un riesgo importante, inclusive que comprometa la vida. Así es. ¿No? Entonces, adelante, Tere. Así es. Algo que, no, por ejemplo, si hay pacientitos que de la nada se caen en casita. Están bañándose y resulta que lo encuentran tirado, ya hasta rompieron el lavabo, ya se pegaron en la cabeza, o estaban platicando y de repente se cayó de la silla, estaban comiendo y de repente empezaron a ahogarse y resulta que corren al servicio de urgencias. Esos pacientes, aunque son de manera súbita los eventos que presentaron, o el evento que presentó, o la patología que presentó, es muy probable que este paciente estuvo avisando el organismo. De repente empezó a arrastrar la lengua, o de repente le dolía el brazo, de repente le dolía demasiado la cabeza. O lo que dices de la cara. O la cara, o el adormecimiento, o el temblor del ojito, que en este caso, bueno, pues quizás no se detectaron y se pudo haber evitado que generaran ese evento vascular. Que yo pienso, Tere, que sí se detecta, digo, el paciente lo siente, pero es crear ahorita, y por eso la emisión de esta cultura de decir, a ver, si algo está pasando y sobre todo lo que Tere nos está compartiendo, es porque mi cuerpo me está avisando que algo se va a complicar, ¿no? Entonces, si se detecta, aquí es que todos tengan la sensibilidad de identificar estos datos de alarma, ¿no? Y que esto les puede llevar, y ya vamos vinculando nuevamente y pasando a un evento vascular, por ejemplo, cerebral, cuando se trata de estas situaciones, ¿no? Porque ahorita igual, si nos puedes compartir qué es el evento vascular cerebral, qué tipos de evento vascular cerebral y qué se va a presentar, como ahorita ya nos diste un ejemplo que va ligado a esta situación. Así es. En el caso de los eventos vasculares cerebrales, volvemos a la microcirculación. El vaso está sufriendo, o quizás el vaso está tortuoso. La arteria. Así es, la arteria, la que está perfundiendo al cerebro como tal. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, hay 3 tipos. El más común, que cuando hay una crisis hipertensiva como tal, el más común es que haya un famoso ictus, o un evento vascular isquémico transitorio. ¿Qué quiere decir? Que controlando la sintomatología, principalmente la presión arterial, el paciente se le quita la sintomatología o vuelve a hablar como si nada, o está más alerta como si nada. Esto es transitorio, 24, 48 horas, ¿no? Pero bueno, va asociado a un evento vascular isquémico. ¿Qué quiere decir isquémico? Falta de perfusión del músculo. En este caso, bueno, cuando es cardíaco, pues es cuando estamos hablando de un dolor anginoso, ¿no? Pero en el caso cerebral, bueno, de lo que es la parte de las arterias que están perfundiendo la parte del cerebro. La arteria debe llevar sangre a ese tejido cerebral. Y se cierra por la presión presión arterial. Si algo cierra arterial, que llegue la sangre, ese tejido que se deja de perfundir, que deja de recibir esta sangre, lógicamente va a empezar con esta alteración. Así es. Y controlando la presión, perfundiendo, agregando medicamentos que son precisamente para eso, para adelgazar la sangre, para evitar que un trombo llegue a tapar esa arteria y se pueda romper y genere un evento vascular cerebral hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia de un isquémico y cuál es la diferencia de un hemorrágico? Que en un isquémico pues te va a ir avisando y va a ser progresivo. Va a ser gradual. Así es. Digamos que va a haber tiempo para que los familiares lo puedan identificar. Y para que incluso te llegue al servicio de urgencias de primera instancia,
pues obvio, el estándar de oro para saber si el cerebro está sufriendo, pues es una tomografía, pero un infarto no se va a documentar iniciando un paciente en urgencia, le sacamos una tomografía, probablemente esa tomografía va a estar normal. Hasta las 72 horas es cuando se puede documentar un infarto cerebral, entonces tenemos esas 72 horas para estabilizar al paciente, si estamos seguros que es isquémico, poderle dar los medicamentos apropiados para que perfunda y no documente un infarto. Perfecto, perdón, entonces en este tiempo, en esta gradualidad, va a tener alteraciones que inclusive va a seguir alerta al paciente. Sí, no va a poder articular a lo mejor palabras, la lengua va a arrastrarla un poco, ¿no? Va a arrastrar un poco la lengua, o puede esta tener parte de la sensación, ¿ok? Puede dejar de sentir la mitad o una parte del cuerpo. ¿Sí? Pérdida de la fuerza muscular. Pérdida de la fuerza muscular. Así es. Pero digamos que el paciente todavía tiene esta conexión, ¿no? Con el medio ambiente como tal, de lo que le hablamos, de lo que le decimos, puede entender. Así es. Aquí estamos hablando normalmente o comúnmente de un evento isquémico. Cerebral isquémico. Y eso es cuando más el familiar y el propio paciente tienen que detectarlo, porque si empiezan a sentir o ver que ese pacientito, mamá como que no, papá o familiar o esposo o hijo, se ve la mayoría de veces en la cara, no están los párpados, se podría decir que regulares o iguales entre ellos, puede haber incluso un poquito de desviación o alguna situación del habla, bueno, inmediatamente acudir porque, bueno, se puede evitar algo más grave. Que hace rato, fíjate, Terry, te comparto y sabrá la persona que ahorita emita este comentario a qué me refiero. Hace rato, un par de horas, recibí una llamada, ¿no? Que me dice, oye, doc, mi esposa, fíjate que de pronto siente adormecimiento en la cara, la lengua como que ya no la siente, como que los brazos igual perdieron fuerza, le duele un poco la cabeza, y ella viene no se conoce hipertensa, pero tiene antecedente ahorita de estar pasando por un tema emocional, que muchas de las veces puede ser la parte emocional lo que detone. Digo, al final estamos hablando ya de las complicaciones. Así es. Pero si esto le sumamos, y le comenté, es importante que vayas a un servicio de urgencias, que valoremos, tomarle la presión. Oye, doc, ¿y no será que le demos un medicamento? Pues mira, te puedo recomendar esto desde el ámbito emocional, pero sí es importante el darle este seguimiento de que no estemos hablando de un evento vascular cerebral isquémico que esté progresando, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que se tenga, esta sensibilidad. Adelante, Tere. Sí, perdón. Aquí lo más importante es que el familiar o la propia paciente tengan la certeza de que la presión arterial está normal, porque lo que mencionábamos, puede estar haciendo una hipertensión reactiva, y si le generamos que tiene malos hábitos y que quizás la sangre esté oleosa, porque a lo mejor tenga colesterol, tenga triglicéridos, tenga ácido úrico, o de repente la glucosa se le quiere alterar, pues bueno, son factores predisponentes que pueden desencadenar que se haga la hipertensión reactiva y que por lo tanto esté haciendo una isquemia, quizás transitoria, pero en lo que sí se corrobora tenemos el tiempo necesario para poder estabilizar y que al ratito no se quede efectivamente con una parálisis facial, porque ya aquí arriba hubo un infarto cerebral. Sí, que de inicio, ya hubo parte del tejido cerebral que dejó de recibir sangre. Normalmente está ahorita una afectación que si se atiende a tiempo, la secuela va a ser mínima, a lo mejor inclusive se puede evitar. Incluso puede revertir. Claro, pero si se pasa el tiempo y la región del tejido cerebral que se afecta es mayor, pues lógicamente que sí, las secuelas, estamos hablando ya de una complicación mayúscula, ¿no? Entonces, muy importante. Y la contraparte del hemorrágico, ¿cómo se va a presentar? El hemorrágico es súbito. Quiere decir que algo se rompió arriba en el cerebro, una arteria de las principales, que quizás hubo un trombo o un ateroma donde ya no perfundió y que tanto elevó la presión arterial que rompió ese vaso, esa arteria principal, y pues bueno, o sea, el paciente pues va a tener pérdida del estado de alerta definitivamente, pero casi siempre se va a acompañar, o la mayoría, de que bueno, son pacientes que decían que les dolía demasiado la cabeza, son dolores, o nos mencionan que son dolores muy característicos, de que son insoportables. Sufrían normalmente de dolores de cabeza muy fuertes. Así es, casi siempre eran lateralizados a algún lado, derecho o izquierdo, o al ojo como tal, y pues de la nada, o sea, los encontraron tirados, los encontraron... Perdón, pero es como si le apagáramos el switch. Así es. O sea, literal, de pronto, si es que alguien lo está viendo,
el paciente se va a desvanecer. Perdió. Entonces lo primero que hacen, o lo primero que se piensa, o se infartó, o algo le pasó al cerebro, ¿no? Llega al servicio de urgencias, efectivamente con una urgencias calificada, con un código rojo, donde el paciente está en estupor, donde no está consciente. Estupor, si nos puedes apoyar, Tere, que nuestros amigos entiendan cuando un paciente hace ruidos incomprensibles, cuando un paciente está dormido como si estuviera roncando, que le estimulas el dolor y nada más quita el miembro o como que se queja, pero no abre los ojos, no está consciente. No se manifiesta, no existe esta vinculación. No puede decir que le duele, que piensa, que pasó, definitivamente. Aunque hace algunos movimientos a donde sabemos que, bueno, hay una función cerebral que está conservada, por así llamarlo de alguna forma. Así es. Hay pacientitos que se les altera lo que es el mecanismo de termorregulación, están con fiebre y no hay foco infeccioso como tal. Y pues bueno, aparte de eso pueden tener alteraciones también de sus niveles de glucosa, porque van de la mano. Estamos hablando de que si el cerebro se llena de sangre y esa sangre, dependiendo de dónde haya sido la parte, pero llega a lo que es el bulbo, bueno, puede haber alteraciones hasta de la respiración, puede haber paro respiratorio, te pueden convulsionar. Entonces son urgencias calificadas que les llamamos como códigos rojos. Perfecto, entonces, bueno, si hay alguna de las personas que ahorita nos siguen o conocen a alguien que de pronto sufre dolores de cabeza importantes de forma frecuente, como ahorita Tere nos compartió la característica de que sean lateralizados y estando en alguna situación habitual, por así llamarle, de pronto se desvanece, se puede o se tendría que sospechar de un evento vascular cerebral hemorrágico. Así es. Y esto está comprometiendo ya la vida. Así es. Entonces, aquí lo más importante es, primero que nada, entender que el vaso o los vasos, tanto arteriales como venosos, son tan nobles que si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, por eso es que la importancia de esta página o de este seguimiento que el Hospital Central le da a lo que es pues a la sociedad o a las personas que nos están viendo, es principalmente lo que es el estilo de vida saludable. Si nosotros llevamos buenos hábitos, pues obviamente vamos a tener buenos vasos, ¿no? Claro. Y la mayoría de lo que te desencadena ese síndrome metabólico o esos datos de patologías crónicas son diabetes, hipertensión, pero pueden ir de la mano o puede empezar una, y precisamente porque ese vaso está sufriendo, está tortuoso, está sucio, está lleno de grasa, lleno de cristales, lleno de azúcar, válgase la expresión, porque pues así la conocen la mayoría de los que nos están escuchando, o es muy común decir que tenemos diabetes, glucosa o azúcar alta, ¿no? Entonces eso puede generar que esos vasitos se vayan destruyendo, se vayan retrasando esa perfusión a determinados órganos y nos pueden desencadenar este tipo de patologías. Y que por desgracia, cuando ya hay complicaciones de la microcirculación, llámese en retina, llámese en riñón o llámese en cerebro o en corazón, son irreversibles, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que no siga avanzando, pues para poder tener una mejor calidad de vida. Claro, perfecto, Tere. Pues creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo por todas las implicaciones que llevan estas consecuencias. Es muy común a veces escuchar a la gente que dice, pues de algo me voy a morir. Sí. Pero pues tristemente estas condiciones que tú nos compartes no son nada agradables, lógicamente este desorden neurológico, y a esto le va sumando, como decíamos al principio, además del tema de la salud, pues el impacto que se da en la economía de la persona, de las familias, como tal ya de la sociedad, que estamos pues tristemente cursando por temas muy complicados. Fíjate, Tere, te comparto el 30% del presupuesto que se designa en este país para salud va para la diabetes, para manejo de la diabetes, y de ese 30% el 92% es para solamente las complicaciones de la diabetes. Estamos hablando que en promedio anualmente del 2 al 4% del PIB, de lo que produce este país, se ocupa solamente para complicaciones de diabetes. Entonces, creo que si todos tenemos la corresponsabilidad, idealmente en prevenir, segundo, en ya que se detecte la enfermedad, llevar un proceso de aprendizaje, un proceso en el cual se involucre la familia, yo creo que esto se pudiera ir conllevando de mejor forma, teniendo una calidad de vida que considero es el principal objetivo, y pues si ya se le suma que el impacto económico sea menor, creo que todos salimos ganando. Pues Así mira, es. vamos a saludar a algunos de los amigos antes de pasar al último
tema. Nos dice Jorge Albonza, claro que sí, cuando gusten, Acapulco es de todos y para todos, bienvenidos. Pues Jorge, te voy a pasar mi número telefónico y ojalá me hagas llegar los boletos de avión y estaremos por allá, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Yats Castillo, gracias por el tema. Judith Montero Castillo, gracias por seguirnos el día de hoy. Lupita Montiel, muchas gracias, saludos a toda la familia por ahí, gracias por seguirnos. Abril Flor dice todo el éxito a la doctora y nos pregunta cuál es el rango para ser ya diabético. Ya comentaste un poco, hay varias escalas, hay varias guías. Lo más importante es que si tenemos antecedente, si tenemos ya sobrepeso, obesidad y alguno de los síntomas que Tere Méndez ya nos compartió, podamos acudir con el médico especialista. Una opción es aquí con la doctora Tere para darle seguimiento al mismo y hacer una detección oportuna. Nicole Rojas, excelente, muchas gracias por compartir esta información tan importante. Muy bien, pues Tere, nos vamos acercando al cierre y creo que vamos a platicar pues de esta enfermedad, de estas situaciones agudas que complicarían la vida de las personas, del infarto agudo al miocardio. Hablando de la principal causa, de muerte en este país. Se habla que en promedio por día son 200 personas que fallecen en México por infarto agudo al miocardio. ¿Qué saber o qué detectar para que la gente sospeche que se puede tratar de esta situación? Bueno, la mayoría de los pacientes o de las patologías que se llegaran a presentar como síndromes coronarios, porque así los clasificamos, los famosos SICAs, son personas que generan dolor precordial, el famoso angor, la sensación de angustia. ¿Dónde va a estar el dolor? En el pecho, irradiado puede ser al brazo, con adormecimiento, a los dedos, puede ser sensación nada más de ahogo, pero hay una característica bien importante en un paciente diabético o en los pacientes que son diabéticos que a veces los pasamos por alto. Paréntesis, el paciente diabético tiene mayor tendencia a tener, o es el que tiene mayor porcentaje en cuanto a estadística de presentar un infarto agudo al miocardio, ¿no? Y el dolor es atípico en ellos. La mayoría de los pacientes que son diabéticos pueden generar epigastralgia y el paciente puede ir muchísimas veces a un servicio de urgencias por eructos, incluso por dolor en epigastrio, parecido a una gastritis, válgase la expresión, porque nosotros le llamamos epigastralgia, y resulta que les tomamos un electro y están haciendo un síndrome, una isquemia. Entonces, un infarto como tal, o están como tal elevando lo que son los marcadores cardíacos, que en este momento, bueno, pues están disponibles en el hospital, pero bueno, finalmente sería lo ideal que se le hiciera a ese tipo de pacientes. ¿Cuál es el estándar de oro para poder determinar? Definitivamente los signos vitales y el electrocardiograma. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sintomatología, alteraciones electrocardiográficas y obviamente marcadores bioquímicos, que en este caso pues, los determina el laboratorio. Pero bueno, en casita, ¿qué es lo que se puede hacer? Principalmente el paciente cuando tiene sensación de ahogo, dolor importante en el pecho, sensación de ahogo, adormecimiento del brazo, y pueden tener sudoración, que nosotros le llamamos diaforesis. Ahora, ¿va a ser un dolor gradual? ¿Va a ser súbito o va a iniciar y va a ir aumentando? Es que inicia de manera, puede ser súbita, pero va a ir aumentando, jamás va a disminuir. Algo que yo les mencioné en el video que compartimos fue que es bien común, o en la mayoría de los casos, cuando un paciente tiene una crisis o urgencia hipertensiva, es más común que hagan un dolor anginoso o un síndrome coronario, pero por la isquemia. Sin embargo, quizás no desemboque o no se desencadene un infarto agudo del miocardio. Cuando hay un infarto agudo del miocardio como tal, o sea, de plano el paciente está con falla cardíaca y por lo tanto pueden bajar sus signos vitales. Entonces, hablamos que el aumento de la presión arterial nos va a dar una alteración en el corazón, o nos puede dar una alteración del corazón muy parecida a los datos de un infarto agudo al miocardio, aunque al final no lo va a desencadenar. Así es. Hay tendencia, como dijiste ahorita, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, en desarrollar o desencadenar los infartos, y en ellos el dolor normalmente, comúnmente, amigos, se puede manifestar diferente. Así es. Empezar como un dolor, un ardor aquí en la boca del estómago, como normalmente le llamamos, pero si se da esto es acudir al servicio de urgencias, no esperen el dolor en el pecho que se vaya hacia el brazo, porque en ellos la característica es
este dolor en la boca del estómago, Así como es, muchos como lo mencionan. le llaman, ¿no? Puede haber sudoración. Así es. Puede haber esta sensación de ahogo. ahogo. Esos son datos. Y baja presión arterial. La presión va a bajar, para que rápidamente acudan a un servicio de urgencias. Llegando ahí, lógicamente, toda esta información la deberán de compartir. Es muy valioso para que los médicos que se encuentren en estas áreas sospechen. El estudio estándar de oro es el electrocardiograma. Así es. Y con esto, si es que se confirma por medio de este estudio más marcadores, quiere decir estudios de sangre que nos van a determinar una afectación de inflamación, por así llamarle, en las células del músculo del corazón, estamos ya confirmando un diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Y esto nos conlleva a actuar rápidamente, en promedio 2-4 horas, para poder acudir, que hoy en día ya estas unidades de hemodinamia, donde se encuentran compañeros cardiólogos intervencionistas, a través de un vaso sanguíneo periférico, llegan a esa parte del vaso lesionado, de la arteria lesionada, y pueden trabajan en liberar esa obstrucción para que nuevamente la circulación sanguínea de ese tejido, en medida de lo posible, se restablezca y no exista una afectación mayor a ese evento que está pasando. Que fíjate, Tere, híjole, aquí creo que hay que trabajar en Tlaxcala, no tenemos unidades de hemodinamia como tal que atiendan este tipo de lesiones, y pues estamos hablando de las principales causas o las primeras causas de muerte en la población mexicana, y pues Tlaxcala no es la excepción. Pero qué bueno que tocas ese punto, porque como urgenciólogos nosotros sabemos, y bueno, yo creo que los compañeros que son institucionales tenemos a la mano los medicamentos que son óptimos para poder trombolizar al paciente, y principalmente que sea en tiempo. ¿Qué es lo que tiene que saber la población? Que un paciente que está descompensado, que se le está bajando la presión, que está con dolor, que está diaforético, pues en vez de estarlo entreteniendo quizás con una consulta donde nada más tengan a la mano la farmacia junto como tal, bueno, pues lo ideal es llevarlo a un servicio hospitalario o un consultorio integral como el que nosotros tenemos, pues para poder realizar efectivamente en el momento el electrocardiograma y ver si cumple los criterios y eso, y bueno, poder buscar su vena permeable para poder proporcionar los medicamentos que están disponibles en el hospital también para poder trombolizar a ese paciente, porque entre más rápido lo trombolicemos, más rápido podemos rescatar ese vaso y podemos evitar que efectivamente se haga una necrosis o una lesión en esa área del músculo y que pues tenga que terminar en un cateterismo como tal. Que efectivamente, después de estabilizar al paciente, que es la función que nosotros como urgenciólogos hacemos, es enviarlo a una hemodinamia, pues para que se haga un ecocardiograma, ver qué parte de lo que es las cámaras del corazón fueron las que estuvieron sufriendo, bueno, ver si son candidatos a un cateterismo. En pacientes que no tienen tantos antecedentes aterotrombóticos o que no tenían cardiopatía isquémica previa, bueno, son pacientes que con la trombólisis pueden reperfundir y pues bueno, le va muy bien a estos pacientes y puedes evitar una insuficiencia cardíaca. En pacientes que bueno, que se tienen que mandar hemodinamia para el cateterismo como tal, pues bueno, automáticamente el brindarles esa opción, pues hace que el músculo o los demás partes o las demás caras de ese corazoncito no sigan sufriendo y bueno, se les dé un buen estilo y calidad de vida con medicamentos ya antitrombóticos y incluso hasta anticoagulantes, ¿no? Entonces, muy importante la detección oportuna para, si se trata ya de un evento franco de infarto agudo al miocardio, el que se pueda valorar por una médico especialista, como es tu caso en urgencias médicas, se haga este paso de la trombólisis y esto va a ayudar a que ya no se lesione el vaso, ¿no? Se puede hacer ya después una evaluación integral para ver si todavía es necesaria la intervención de hemodinamia, pero estamos entonces atendiendo en tiempo y forma para que la lesión lógicamente no complique posteriormente la vida de esa persona, ¿no? Y es lo que veo aquí, comentarles amigos, hoy estamos desde el consultorio de la doctora Tere Méndez aquí en la unidad integral del Hospital Central de Apizaco. Te quedó muy bonito, doctora. Digo, a la orden para me queda claro que aquí las personas vienen por una situación de atención a la salud, pero yo creo que esta armonía es la que siempre se busca, ¿no? Para que los pacientes se sientan cómodos, los pacientes se sientan a gusto y lógicamente con esta confianza
en su médica de cabecera para poder atenderles, ¿no? Y de igual forma, en el servicio, en el área de consulta de urgencias del hospital, pues la doctora Tere Méndez igual ya se encuentra ahí apoyándonos en la detección oportuna y en la atención de todo este tipo de situaciones que pues comúnmente se presentan y que debemos de atender como se debe, ¿no? Así es. Pues muy bien, mira, vamos aquí terminando, dice... Fernando Díaz Correo, un saludo Fernando. Disculpe, buenas noches, doctor, la presión arterial por COVID es irreversible, supongo que pasó por una situación de la COVID-19, una infección, y entiendo que hubo algún estado, ¿no?, de hipertensión arterial, y nos dice que sí es irreversible en el tema de la COVID-19. Pues yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que el COVID lo que provoca durante los 25 días de la patología es una coagulopatía. Efectivamente hay una baja perfusión y hay un retraso en esa circulación porque la sangre se empieza a formar oleosa, precisamente por el transporte de lo que es el grupo M o la conversión del grupo L en los eritrocitos, y por eso viene la hipoxemia. Todos los pacientes COVID, aunque no sean hipertensos, aunque no tengan factores de riesgo, me ha tocado, o en la mayoría de mis casos, yo creo que el 80% se me ha hipertensado. Y eso es precisamente porque hay un retraso en esa circulación o en esa perfusión. Sí son irreversibles, pero sí hay que darle un seguimiento. Algo que yo siempre he mencionado a mis pacientes post-COVID. No, sí son reversibles. Sí son reversibles, perdón, pero hay que darles ese seguimiento precisamente para no confiarse. ¿Por qué? Porque hay que monitorizar durante los 10 días del COVID lo que son los famosos marcadores de coagulopatía, que es dímero y ferritina. Tener en cuenta que desde el principio, cuando estos marcadores se empiezan a alterar, hay que anticoagular al paciente, porque es uno de los factores que nos va a hacer que no nos haga, primero que nada, un trastorno trombótico, una tromboembolia pulmonar, un evento vascular cerebral, una trombosis mesentérica, un evento cardíaco, y principalmente que eso también nos va a ayudar a que la hipertensión que se presenta durante la patología se vaya regulando, ¿no? Es muy importante que durante estos 10 días de seguimiento, los 25 días que lleven con su médico, se tenga que estar monitorizando la presión arterial, porque hay pacientes que van a requerir un antihipertensivo, pero son hipertensiones reactivas a algo, lo que yo les mencionaba, ¿no? Quitando la patología de base, mejorando la cuestión del virus, empezando a tener ya en la fase tardía, pues vemos que la propia hipertensión se va controlando y que vamos destetando o quitando lo que es el antihipertensivo hasta que llegue el momento que el paciente ya no toma antihipertensivo. Hay pacientes que seguimos con anticoagulante de acuerdo a los marcadores que le menciono, hay pacientitos que, bueno, que solamente lo tomaron quizás durante 10, 14 días y ya no pasó nada, pero sí es reversible, pero debe de haber un seguimiento. Perfecto, Fernando Díaz. Pues mira, aquí está ya la explicación de la doctora Tere Méndez. Por ahí va a estar el vínculo anclado a esta emisión o a la publicación que queda ya en la comunidad de Piensa Sano, si es que pueden ver en un momento posterior esta grabación, pues que sepas, ¿no? Que con la doctora te pudieras acercar para que se haga una valoración integral, saber el contexto de cómo se cursó la enfermedad, la patología por la COVID-19, y sobre eso pues realizar los ajustes necesarios. Y eso es muy importante, Tere, compartirlo. Si bien es cierto, ¿no?, el nombre estricto, por así llamarle, perdón, de la especialidad de urgencias médicas, tú tienes un contexto amplio, un contexto integral del seguimiento de todo este tipo de enfermedades que limiten o eviten, lógicamente, llegar a una de estas circunstancias. Por eso igual la importancia del día de hoy estar compartiendo contigo para que todos nuestros amigos en algún momento, si se requiere, pues puedan tener una vinculación directa. Así es. Tere, ya vamos terminando el día, dice por ahí alguien de la familia, ya se oscureció, quiere decir que ya va terminando el día. Agradecerte mucho el día de hoy, poder estar con toda la audiencia que nos sigue en vivo, otras personas más, muchas que replican posteriormente esta grabación. Algo que le quieras decir a toda la audiencia que nos sigue, que te quieras despedir, que quieras compartir en esta sensibilidad del cuidado a la salud. Bueno, principalmente yo creo que ahorita con la pandemia hemos aprendido que la salud es lo más importante, ¿no?
Hemos visto casos y hemos vivido en carne propia que podemos estar hoy y mañana no lo sabemos, y que caras vemos y organismos no sabemos, claro. Porque incluso gente joven se ha ido y precisamente por complicaciones de coagulopatía que hacen hipertensiones y eventos vasculares cerebrales o trombóticos a nivel pulmonar, caen en paros respiratorios y se van, y personas que incluso que ya son pacientes crónicos renales, que son pacientes que tienen patologías mórbidas, jalan, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? O sea, tiene mucho que ver el control metabólico, que son pacientes que quizás todo el tiempo se estuvieron cuidando, que están medicados, que están anticoagulados. Lo que yo les quiero compartir es que principalmente sigan la página de Vida Sana, porque uno de los objetivos principales es es cuidar la salud, prevenir. El factor de prevención en los hábitos que nosotros tenemos es lo que nos va a dar la pauta para no generar obesidad y síndrome metabólico. Esa es una. Podemos estar gorditos pero sanos, podemos estar flaquitos y tener lípidos hasta de 700, 800, 1000, he visto en pacientes, y usted los ve súper delgaditos y jóvenes, y son los pacientes que están más descompensados. Entonces hay que acudir al médico, hay que entender que toda diabetes, hipertensión debe de tener un control mensual, ya sea en sus clínicas, centros de salud, unidades rurales o incluso particular, pero debe ser mensual, que si no están acostumbrados o tienen el hábito de ir a consulta, sí tener en cuenta en casita un baumanómetro, un glucómetro para saber mi glucosa y mi presión arterial. Y bueno, principalmente que también sigan la página de Atención Integral en Medicina de Urgencias, que es de su servidora, es ahí donde compartimos muchas cosas y aclaramos dudas, y principalmente enseñamos... ¿No la repites, por favor? Se llama Atención Integral en Medicina de Urgencias, está en Facebook. Esa página es precisamente para este tipo de temas. Es una página donde se habla de lo de la medicina de urgencias, que muchos la confundían con medicina general, pero es una atención integral. Vemos al paciente desde lo endocrinólogo, desde endocrinología, nefrología, oftalmo, cardio, medicina interna. ¿Por qué? Porque somos la fuente para poder detectar y ver al paciente, así como escanearlo, ¿no? Así de manera integral, por qué está pasando esto, y enseñarles cómo pueden ser el seguimiento. Yo les mencionaba a mis pacientes que el chiste no es tener consulta mensual, en el caso mío, sino simplemente poder enseñarles a evitar este tipo de patologías y que no se lo tenga que mandar al angio, que no se lo tenga que mandar al nefro, que no se lo tengamos que mandar al oftalmo, o si se tiene que enviar, secuelas. Que sea bajo una complementación ideal, ¿no? Que sea bajo un argumento de un seguimiento que tú estás dando puntualmente y que solo se vaya estrictamente cuando es necesario. Así es, ¿no? Porque si no, de pronto, exactamente por una secuela o por alguna situación que inclusive se pudo controlar, ¿no? Se pudo evitar. Así Muy es, bien. Y yo les agradezco principalmente al Hospital Central por el apoyo que nos dan para poder compartir este tipo de charlas que yo creo que son muy importantes, y así ustedes puedan estar más de la mano de lo que son las preguntas básicas que a veces se nos hacen simples a nosotros como médicos, pero para ustedes son tan complejas y son tan difíciles de resolver. Cuando un profesional de la salud se las resuelve, pues bueno, es la manera de interactuar y acercarnos a la población, ¿no? Claro, Tere, y sobre todo en este trabajo conjunto, ¿no? Digo, la salud, la vida tiene que ser una corresponsabilidad de todos. De inicio el autocuidado, este equilibrio con el medio ambiente, pues el tema económico, el tema sociocultural, la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces considero que esta parte que tú ahorita terminaste recomendando a nuestros amigos es con el firme propósito de que todos podamos prevenir, y si ya existe alguna enfermedad podamos conocerla, podamos tener este conocimiento recíproco con la firme intención de tener calidad de vida y lógicamente evitar alguna complicación de las que ahorita pudimos en el largo de esta hora decirle a todos nuestros amigos. Tere, muchas gracias por esta vinculación, por esta oportunidad de coincidir, por abrirnos las puertas de este espacio muy acogedor, con mucha armonía aquí tu consultorio. Para todos los amigos, bueno, ahí estará el vínculo. Si existe alguna pregunta, alguna duda que quieran directamente con la doctora Tere Méndez, médico especialista en urgencias médicas por la UNAM, pues ahí aparecerá en lo que será las plecas de la grabación. Pues no me queda más que agradecerle a toda la gente que estuvo ahorita en la transmisión en vivo, como siempre a Joaquín y a Lupita en este trabajo conjunto
para poder llevar a cabo esta emisión. A toda la comunidad de Piensa Sano, gracias. A toda la comunidad del Hospital Central de Apizaco, del Grupo Médico Central, seguiremos compartiendo información de valor para el cuidado de su salud. Se despide de ustedes Juan Bernardo López Alduzzi y nos saludamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que sea lo mejor por siempre. Gracias.